Hola a todos los que ven este video. Antes de comenzar, el link de perfil y de la historia estarán en la descripción y muchas gracias a Maya Ruby por permitirme traerles esta historia. Empecemos. Un papá casi Noel. Con un suspiro desinteresado, Toji descartó el cigarrillo que tenía en los labios en el primer montón de basura que encontró, sabiendo muy bien que si volvía a fumar dentro del edificio, el viejo y chiflado administrador del edificio lo echaría, incluso si temblaba incontrolablemente cuando el nombre de Fushiguro fue llamado. Un giro involuntario de los ojos estaba presente cuando dobló la esquina de su casa, un edificio antiguo cuya pintura color crema se estaba descascarando, revelando todos los defectos ocultos del edificio. A Toji no le importó eso mientras subía descuidadamente las escaleras que parecían no tener fin, para gran sufrimiento de Fushiguro. Estaba cansado y necesitaba una buena noche de sueño para recuperar la energía que su trabajo le había estado quitando en los últimos días. Después de unos momentos de pura frustración lidiando con las llaves que no abrían la puerta del todo, Fushiguro finalmente se encontró dentro de su apartamento, un espacio amplio, pero casi vacío. No es que le molestara al mercenario. Teniendo una nevera, un microondas y una cama, Toji ya estaba satisfecho. De hecho, cada vez que llegaba a casa se preguntaba por qué seguía viviendo en un lugar que ya era mucho más de lo que deseaba. Y entonces se da cuenta, porque ya había vuelto a olvidar que no volvía todas las noches a una casa vacía. El bocadillo dejado en la encimera de la cocina era el más grande y, hasta entonces, única prueba de ello. Con un suspiro más largo, cruzó la cocina para asomarse a la habitación del niño cuya puerta siempre estaba entreabierta, lo que permitía al anciano ver solo las luces de colores que iluminaban la habitación del pequeño. Confundido, pero sobre todo curioso, Toji decidió acercarse para averiguar de dónde venía el espectáculo de luces, deteniéndose en la puerta al ver que su hijo seguía despierto, a pesar de que ya era muy tarde en la noche para un niño de 7 años. Megumi miró por la ventana el espectáculo que iluminaba todos los rincones de la ciudad, incluida su casa, a pesar de que estaba tan lejos del centro. A veces, si agudizaba bien los oídos, podía escuchar los vítores distantes de una multitud de personas que celebraban la festividad que se acercaba, vitoreando alegremente mientras repartían regalos y felicitaciones a todos los que veían. Por un momento, Megumi imaginó que era él en medio de esa multitud. Claro que era un niño introvertido al que no le gustaban mucho los lugares abarrotados, pero algo en esa celebración nada simple lo atrajo y, por una breve fracción de segundos, el resplandor de la ciudad penetró en sus ojos, haciéndolo soñar despierto hasta que sus párpados se volvieron pesados y su pequeño cuerpo se desplomó contra la fría ventana, respirando hondo y empañando el vidrio en el proceso. Dormido, soñaba como si estuviera despierto en una realidad diferente, donde poseía las luces y los dones que, en este mundo, estaban fuera de su alcance. Toji observó toda la escena sin mover un músculo y, en cuanto el niño se durmió, abrió la puerta con cautela, caminó hacia su hijo y lo llevó a la cama, tapándolo con una manta cuando su vieja intuición le dijo que sería frío durante la madrugada. Mirando por última vez al niño que mantenía la sonrisa en su rostro, Toji se dirigió hacia la cocina. Su hambre y cansancio desaparecieron repentinamente mientras miraba con incredulidad el calendario pegado en la puerta del refrigerador. Sabía que era tarde, era pasada la medianoche cuando terminó de trabajar, lo que significaba que era el 24 de diciembre, Nochebuena. Se dio una palmada en la frente cuando entendió la actitud intrigante de su hijo. Probablemente solo quería celebrar la fecha que Toji siempre olvidaba o ignoraba, demasiado absorto en su trabajo para preocuparse por cosas tan banales. Se maldecía mensualmente al darse cuenta de que, en esa cuenta, terminó incluyendo a su propio hijo, quien nunca antes había celebrado una Navidad, pues sentía que su padre no lo perdonaría si lo hacía, haciendo aún más dramática toda la situación. Incrédulo con sus propias acciones, Fushiguro se sentó en una de las sillas de la cocina mientras mordisqueaba el sándwich que le habían hecho. Millones de pensamientos volaron por su mente, pero solo quedaba uno. La brillante mirada de Megumi cuando se enfrenta a las coloridas luces de la ciudad. Derrotado, Toji aceptó su destino. Si pudiera hacer algo para ver ese brillo dirigido hacia él después de tantos años de abandono, lo haría. A la mañana siguiente, Megumi se despertó en una casa vacía. No recordaba haberse quedado dormido, pero sabe que fue demasiado tarde cuando sus ojos se negaron a permanecer abiertos por mucho tiempo, lo que lo obligó a dar vueltas en la cama, tratando de recuperar el sueño que los débiles rayos del sol le habían quitado. Por la fuerza y sin su consentimiento.
Megumi aceptó su destino después de varios momentos de lucha, levantándose de la cama con un largo bostezo antes de dirigirse al baño, con los párpados cayendo con cada paso. El pequeño no se sorprendió por la ausencia de su padre, pero algo en su interior se arrepintió profundamente al darse cuenta de que esta era otra Navidad que tendría que pasar solo, encerrado en su habitación mientras veía y escuchaba la celebración de los demás. Al llegar al baño, sus ojos se enfocaron en el reflejo del espejo sobre el lavabo, revelando a un niño cansado con cabello puntiagudo y desordenado, pero, sorprendentemente, no fue eso lo que llamó la atención del niño. Al fondo, a través del reflejo, pudo ver cómo la ciudad se veía más blanquecina, como si la lluvia se hubiera convertido en gotas de chocolate blanco. Encantado, el pequeño corrió hacia la ventana, abriéndola para ser recibido por una corriente de aire frío que lo hizo temblar, pero no lo desanimó de seguir mirando las bellezas del exterior. Estaba nevando. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió esto? Megumi no recordaba, pero algo en la nieve lo atrajo, haciéndolo morderse el labio mientras pensaba, trazando planes descabellados que nunca antes se le habían pasado por la cabeza. Si estaba en lo cierto, su padre se había ido a trabajar nuevamente, lo que significaba que no regresaría a casa pronto, y cuando lo hiciera, Megumi probablemente regresaría como si nada hubiera pasado. Triunfante, el chico corrió hacia el dormitorio nuevamente, no sin antes hacer sus necesidades, por supuesto, rebuscando en el armario en busca de capas extra más allá de su habitual atuendo negro. Por suerte para él, escondida en medio del desorden que terminó creando, había un sombrero y un par de guantes que lo hacían sonreír felizmente, vistiéndose a la velocidad de la luz antes de tomar la llave del departamento, cerrando la puerta detrás de él con las migajas del panecillo de huevo que había comido apresuradamente minutos antes de salir de la casa. Victorioso, Fushiguro corrió hacia el parque cerca de su edificio, seguro de que allí encontraría algo de diversión para su Navidad. En el fondo sentía algo de remordimiento por no avisar a su padre de su partida, pero el sabor a diversión hablaba más fuerte y mejor en la cabeza de Megumi, lo que Toji no ve, Toji no siente. Perdido, así se sentía Toji en medio de tanta gente moviéndose de un lugar a otro en el centro de la gran ciudad. Para su sorpresa, mucha gente seguía entrando y saliendo de las pocas tiendas abiertas, llenas de bolsas y con sonrisas felices en sus rostros. Empezó a arrepentirse cuando sintió que la nieve fría caía sobre su cabeza, pero ya había ido demasiado lejos para rendirse ahora. Murmurando maldiciones, Fushiguro recorrió todas las tiendas que encontró en busca de artículos que satisfacieran su lista de compras imaginaria, la cual siempre cambiaba cuando veía algo más interesante disponible en otra tienda. Al final de la tarde, cuando la ventisca se tomó un breve respiro, Toji llegó a la conclusión de que ya tenía suficientes bolsas, además de haber gastado una cantidad inimaginable en un solo día para una celebración que nunca imaginó hacer antes. Un suspiro que rápidamente se convirtió en humo blanco escapó de sus labios, sus botas se hundían más en la nieve con cada pesado paso que daba hacia el edificio color crema. Mientras el cansancio golpeaba su cuerpo, reconsideró sus acciones, pero el solo recuerdo de una sonrisa adornando el rostro normalmente estoico de su hijo fue suficiente para enviarlo por la larga escalera sin quejarse, rezando en voz baja para que el niño no estuviera en casa. Más fácil para ella organizar todas esas baratijas en el apartamento que pronto no estará vacío. Para su sorpresa, sus oraciones fueron atendidas, la casa estaba vacía y en silencio cuando entró, pero su casi adormecido instinto paternal despertó repentinamente al darse cuenta de que no había sido alertado de una posible partida de su hijo. Una mirada rápida a la habitación y confirmó que el chico se fue a toda prisa por la mañana, sin siquiera hacer la cama, algo que siempre hacía después de despertarse, pero al menos las albóndigas de huevo que Toji había preparado en la mañana se habían ido, así que probablemente se estaba divirtiendo con un amigo, en medio de la nieve, con un frío glacial, rodeado de desconocidos. Toji sacudió la cabeza de un lado a otro rápidamente, tratando de deshacerse de la preocupación que se había apoderado de él. Megumi es una persona inteligente, incluso de niño, ciertamente estaba bien y seguro, no había razón para jugar al padre protector después de tantos años de abandono. El último pensamiento le dejó un sentimiento amargo en la boca, que rápidamente se disipó cuando Fushiguro arrojó todas las bolsas que no corrían riesgo de romperse al piso de la sala, colocando el resto en el sofá al instante siguiente. Tarareando la primera canción que se le ocurrió, que, irónicamente, terminó siendo el estribillo de Todo lo que quiero para Navidad eres tú, Toji se sentó en el suelo frío y desempacó la primera caja que encontró. Para su disgusto,
Era un árbol de Navidad de tamaño mediano que venía con muchas piezas y sin manual de instrucciones. Con una mirada que parecía desafiar al pobre árbol, Toji se puso a trabajar. No podría ser tan difícil, ¿verdad? ¿Crees en Papá Noel? La pregunta vino de repente, cuando los dos estaban sentados inmóviles en sus respectivos columpios. Papá Noel es para niños. Decretó simplemente, con un puchero que ciertamente no lo convertía en un adulto. Dices eso porque nunca lo has visto. Argumentó en contra, cruzando los brazos sobre su pecho hinchado, convencido de la existencia de los buenos viejos que repartían regalos a los niños en Nochebuena. Seguro que estás en la lista de los niños traviesos, seguro que te sale carbón. Megumi puso los ojos en blanco ante la charla interminable de Yuji, habiendo perdido el foco en su diatriba cuando comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, su amiga tenía razón. Quiero decir, era una teoría tonta, pero ¿qué más podría explicar la falta de celebración que lo había atormentado desde que era un niño? Sacudió la cabeza, no, eso era una completa tontería para un adulto como él. ¿Megumin? Hola. Tierra llamando a Fushiguro. Itadori comenzó a saludar frente al chico más joven, tratando de que volviera a la conversación. ¿Qué pasó? Preguntó en el momento en que salió de las ensoñaciones que lo atormentaban, mirando con cautela al pequeño de cabello rosa que se veía triste. Dije que tengo que irme. Respondió con una sonrisa fina, casi falsa, como si no quisiera irse. Se está haciendo tarde y el abuelo debe estar preocupado. De repente, Megumi levantó los ojos y admiró el paisaje frente a ella, dándose cuenta solo ahora de que debería haber estado en casa hace horas. El camino. A lo lejos, Fushiguro pudo escuchar música a todo volumen proveniente de todas las calles, pero su única preocupación era llegar a casa antes que su padre para evitar problemas. La nieve que hundía sus pies se convirtió en solo un detalle mientras las luces de la ciudad penetraban nuevamente en sus ojos, trayendo consigo sueños inalcanzables que se empeñaban en dominar la mente del niño. Sin embargo, su único deseo era estar en casa para cuando llegara su padre. Solo quería estar con su padre, eso era suficiente, aunque nunca celebraron juntos ninguna fecha festiva, seguía feliz solo con la presencia del hombre, aquel que, en la mente del niño, nunca cedería a las fiestas a causa del trabajo. Jadeando, el niño abrió la puerta con los ojos aún cerrados, recuperando el aliento que había perdido en la carrera, sorprendiéndose a sí mismo cuando abrió los ojos. Encontrar a papá luchando con un árbol de Navidad mal instalado y una casa llena de adornos navideños fue una sorpresa, por decirlo menos. Papá, murmuró confundido mientras se recuperaba de su sorpresa inicial, con el ceño fruncido en una pregunta no formulada. En parte, estaba confundido de verlo en casa a esa hora, pero la pregunta que perduraba en su cabeza era solo una. ¿Por qué estás abrazando un árbol? Analizó la hilarante escena frente a él con más cuidado, solo que ahora notó un detalle aún más cómico. ¿Y disfrazado de Papá Noel? Toji, que había estado parado en la misma posición desde que su hijo abrió la puerta, solo suspiró al darse cuenta de la humillación por la que estaba pasando. El lado bueno es que ya no necesitaré pasar por la ventana para entregar el regalo, pensó, pero cuando notó la mirada cada vez más confusa del niño, se dio cuenta de que era hora de explicar muchas, cosas. Pero no sin antes burlarse un poco de él, por supuesto. Parecías muy entretenido viendo las luces a través de la ventana ayer, así que decidí revivir el espíritu navideño que una vez murió en esta casa. Explicó con sencillez, caminando con pasos tranquilos antes de detenerse frente al todavía confundido niño, poniéndole en la cabeza un gorro navideño que imitaba al suyo, librando al pequeño del asco que le daba llevar esa barba que le picaba. Hou 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 o algo así, tu regalo está debajo de él. Árbol, mocoso. Megumi permaneció en su lugar, mirando expectante a Toji Noel, quien solo entendió el deseo de su hijo cuando extendió sus brazos hacia él. Sorprendido y un poco aprensivo, el disfrazado Fushiguro lo agarró por la cintura, sosteniéndolo con más fuerza mientras el pequeño envolvía sus brazos alrededor de su cuello, sonriendo felizmente al hombre mayor. Te hace cosquillas la barba. Yo sé. Megumi se rió y, sorprendentemente, Toji hizo lo mismo, insistiendo en acercarse aún más al pequeño para hacerle cosquillas con esa maldita barba. Feliz Navidad, papi. Entre las risas, Megumi pudo pronunciar, ojos brillantes derramando algunas lágrimas de alegría. Noel, respétame o te pondré en mi lista maldita.
Amenazó, a pesar de que todavía estaba sonriendo. Está en la lista negra, Santa Claus. Lo mismo. Puso los ojos en blanco, dejando al niño en el suelo antes de empujarlo al baño. Ahora, ¿qué tal un baño? Aún tienes mucho que explicarme, no creas que te saliste con la tuya, pequeño sinvergüenza. Megumi tragó saliva, pero fue a tomar una ducha de todos modos, demasiado ansiosa por desenvolver el regalo como para siquiera pensar en protestar, era el primero que había recibido después de todo. Toji sonrió cuando el pequeño salió de la habitación, rascándose la barba que continuaba molestándolo, pero por el brillo en los ojos de su hijo, estaba dispuesto a sufrir con ella por unas horas más, quizás días, si el próximo año estaba dispuesto a hacerlo. Todavía alrededor, dispuesto a humillarse de esta manera. Ese fue el comienzo de una tradición, que continuaría hasta que Megumi se cansó de ver al poco conocido Toji Noel en todo su esplendor. Pero aún tenía que terminar de armar ese árbol de la lepra. Y, como era de esperar, esto provocó muchas risas, por parte de Megumi, obviamente, Toji estaba más preocupado por desenrollar la luz intermitente que se había pegado a su cuerpo. La operación Noel fue un éxito, pero Megumi fue el único que salió victorioso.